Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast dedicado a la producción sostenible, rentable y eficientes de los cultivos agrícolas, pecuarios y acuícolas de la región. Nuestro programa se transmite en Spotify y YouTube y de manera exclusiva en el Ecuador para Radio Universal 1080 AM. El día de hoy traemos un muy buen amigo de la casa, el ingeniero Gustavo Pazmiño, un poquito de reseña de él. Él actualmente lidera el Departamento de Sostenibilidad de una de las transnacionales de nutrición más grandes que tiene el país del Ecuador y en su currículum académico fue ingeniero agrónomo de la Universidad Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, ubicada en Honduras. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Luis, muy contento de poder compartir hoy contigo, con tu público que nos escucha y un saludo para todos. Muchas gracias. Yo sé que tu agenda es un poquito apretada, pero yo creo que estos espacios para ayudar a los productores son muy válidos. Y para entrar un poquito en materia, ¿tú crees que nos podrías decir a la audiencia qué es la agricultura sostenible? ¿Cómo se ha movido últimamente en los años? Porque cada año a veces cambian el significado. ¿Tú crees que nos podrías dar una noción? Claro, Luis, me encantaría. A ver, comencemos desde eso de que cambia cada año el significado, no es tanto que cambie el significado porque la sostenibilidad siempre es la misma, o el término sostenibilidad siempre es el mismo, ¿no? Quizás lo que cambia año a año es el enfoque de la industria, el enfoque del sector o cadena agrícola específico. Quizás hoy la cadena agrícola bananera se está enfocando a el tema de certificaciones o enfocándose mucho a realmente asegurar el pago de precios justos para un sector que cada vez los márgenes son menores. Entonces quizás ese hoy es su foco porque es su principal reto actual, pero al final su búsqueda de sostenibilidad siempre va a ser la misma. Entonces, si comenzamos y hablamos de esto, la sostenibilidad, la misma palabra lo dice, la sostenibilidad trata de conversar sobre que un sistema agrícola, en este caso, hablando de agricultura, un sistema agrícola sea sostenible por sí solo a lo largo del tiempo, ¿ok? Que su dependencia hacia redes externas quizás no sea tan alta. Y cuando hablamos de sostenible en el tiempo, siempre enfocado a tres factores, ¿ya? Y eso hay que hablarlo cuando hablamos de ese término. Los tres factores, los tres pilares de la sostenibilidad, que siempre tienen que estar interactuando, porque si uno deja uno de los factores, el otro no va a poder desarrollarse en concreto de la forma que queremos. Los tres factores son el ambiental, el social y el económico, ¿ya? Entonces, si el negocio se enfoca a cubrir esos tres, vamos a tener buenos resultados sostenibles en el tiempo. Bueno, y entonces hablando de negocios, ¿tú cómo ves a nivel latinoamericano qué tanto se utilizan el tema sostenible para los actuales productores agrícolas? Pues supongo que cada sociedad de la región es diferente, no es lo mismo sostenibilidad en cacao en Ecuador que sostenibilidad en café en Colombia. No sé si nos podrías comentar un poquito qué tan diversos somos a nivel regional. A ver, eso es súper clave y muy buena pregunta que me haces, Luis. Eh, la verdad que depende mucho del cultivo. Por ejemplo, no es lo mismo el enfoque de sostenibilidad que tiene la industria de cacao en Ecuador que el enfoque de sostenibilidad que tiene la industria de cacao en Costa de Marfil y Ghana, que son los principales productores de cacao del mundo. ¿Por qué no es el mismo enfoque? Porque tienen problemas distintos, combaten con situaciones distintas para poder lograr el negocio sostenible. A ver, Ecuador es un país que con sus pequeños problemas es un origen de cacao, por ejemplo, sostenible. Es un origen de cacao seguro, que Europa y Estados Unidos prefieren cacao ecuatoriano que cacao africano, porque cacao ecuatoriano, la probabilidad primero de que sea obtenido de lugares deforestados después del 2012 o el 2018, 2020, que fue la última norma de la Unión Europea, es muy baja.
versus lo que sí pasa cuando te vas a África a obtener cacao. Segundo, en Ecuador es un poquito más fácil generar trazabilidad a través de las compañías compradoras o exportadoras de alimentos, ¿sí? En África es mucho más complejo. Y tercero, al final, Ecuador es un país que no tiene problemas en cuanto a la parte quizás de trabajo infantil o trabajo, se podría decir, eh, ilegal. Sabemos que en África inclusive hay casos de demandas por esclavitud en algunos de estos países o por trabajo exceso de trabajo sin la paga correcta, Es como que un no poquito quizás de requiebra. explotación. Correcto. Entonces Ecuador en eso tiene una ventaja competitiva muy avanzada. Entonces el enfoque de Ecuador, hablando de sostenibilidad, no va a ser, va a ser otro distinto que el de África. El de África su foco es, ok, ¿de qué forma hoy disminuyo esta problemática de la deforestación? Y agricultores, dejen de forestar. Si queremos más cacao, hay que producir más por hectárea. Ok, y eso va a tomar su tiempo, ¿no? Ey, Claro. hay que dar un trato justo, el fair trade tan conocido a los trabajadores de finca, a la gente dueña de las fincas, hay que justificar con un buen precio. Entonces, ese es mucho más el foco de ellos. En cambio, nuestro foco hoy en Ecuador, creo que el foco bastante fuerte es elevar productividad, porque en sí la industria cacotera ecuatoriana, en las exportaciones año a año han crecido. Somos el país que más ha crecido en exportaciones en cuanto a porcentaje. Promediamos entre del 9 al 12% anual, una constante que hemos tenido desde el 2012, algo muy, muy chévere. Eso nos está diciendo dos cosas. Sí, sí, sí. Es para el cultivo del cacao, supongo, Ujú. siendo Sí, sí, énfasis en el hablando, cultivo. hablando Ok, de cacao. Cacao ha venido creciendo del 9 al 12% año tras año. Hoy por hoy, el año pasado exportamos 440.000 toneladas de cacao. Eso nos posiciona en el tercer puesto a nivel global. Todavía estamos lejos de Ghana y Costa de Marfil. Por unos problemas en Ghana, probablemente podamos posicionarnos en el segundo lugar, quizás en el 2025, 2026. Ojalá pueda ser así. Pero el foco, ¿y a qué se han dado estos dos factores? Factor número uno, la renovación de las fincas o el hectareaje de cacao muy ancestral, de 80, 90, 100 años, que ya ese cacao no era tan productivo. Ha habido mucha renovación con variedades nuevas, que no solo es SN51, que es la variedad conocida por lo general como altamente productiva. Hay variedades que INEAP ha desarrollado últimamente que también tienen un alto nivel de productividad y que pueden ser conocidos también como cultivos nacionales. Entonces, también ha habido esa renovación de cultivos. Y segundo, sí ha habido un trabajo también muy fuerte por parte de las compañías de alimentos, por parte de la industria, por la cadena de valor cacotera como tal, en transmitir más conocimiento al agricultor. Y hoy tenemos un agricultor cacotero que, a pesar de que tiene una edad avanzada, unos 55 56 años en promedio, es un agricultor consciente que si no invierte, su finca no produce. Entonces también, concluyendo, este incremento de productividad se ha dado por este cambio de cultivo y porque el agricultor cada vez invierte un poco más en su finca y entonces hemos tenido aumento de productividad. Comenzamos, creo, con hace 10 años aproximadamente, creo que el promedio de producción estaba en las 0.5, 0.6 toneladas por hectárea de cacao. Hoy estamos ya llegando a las 0.7 toneladas en promedio, 0.7, 0.8. Entonces, ojalá podamos llegar a la tonelada, hectárea o a la 1.2, 1.5 toneladas. El cielo es el límite, ¿no? En Ecuador tenemos fincas megaproductivas que tienen algunos lugares con 3, 4 toneladas por hectárea. Entonces tampoco es una locura, pero estamos en construcción de ello. hay que reconocer de que llegar a esos números, siendo un cacao sostenible, que a veces nos puede llegar a complicar un poquito a comparación con un cacao convencional, hay que resaltar mucho esos números, o tú cómo lo dirías. O sea, el cacao, no sé si la palabra Com- convencional hablamos de que realmente hay prácticas agrícolas en el cultivo. Desde que se O sea, poda. Ujú. pero prácticas no sostenibles, ¿no? Por ejemplo, el excesivo uso de fertilizantes, el excesivo uso de carga química, que no respetan las fuentes hídricas, todas esas cosas
es una producción antigua que se manejaba y en esta en esta renovación que se está dando en la producción, eh, al hacer ese cambio puede generar un impacto en la productividad o ¿cómo lo crees? A ver, quizás cacao no está en esa etapa, porque cacao está en la etapa de más bien, el cacotero tradicionalmente estaba acostumbrado a no hacer nada en su finca. Era una actividad muy de recolectar. Lo hablábamos el otro día contigo, la recolección. En África se habla mucho de que ellos no son productores de cacao, sino que son recolectores de cacao, la mayor parte, porque no tienen prácticas de nutrición, de poda, de cuidado, de buenas prácticas agrícolas en el cultivo. Simplemente cosechan, recolectan lo que les da la Pachamama, nuestra madre tierra y gracias. Nuestro cacao ancestral y esos cacaos, sobre todo en la zona de Manabí, que hay mucho cacao de cultivo nacional, ya son bosques de cacao nacional. Nuestro enfoque ahí es mucho de esa de recolección. Y ahora el agricultor está cambiando. Ok, han renovado plantaciones, por ya sea por CCN51 o por variedades también nacionales, pero altamente productivas. Y el diseño está cambiando, es que su enfoque está cambiando y, ok, están comenzando a invertir poco a poco en todo esto, no solo en nutrición, sino en, ok, ya entienden la importancia de podar, entienden la importancia de aplicar microorganismos, de cuidar el suelo, etcétera. Van poquito a poquito, entonces creo que todavía no han llegado al exceso, que eso creo que quizás, eso es algo que pasa en banano, más bien, que es otra industria muy distinta al cacao. Ahí sí estamos en, más bien de decir, hey, quizás aplicar tantos insumos está generando un efecto negativo, más bien probablemente en algunas fincas tengamos efectos positivos al ser más eficiente con el uso de recursos. Ya en cacao creo que no es tanto el enfoque todavía, sino el enfoque va más bien a ir incrementando poco a poco la adopción de estas prácticas, pero siempre siendo conscientes de que todo tiene que ir muy paulatino a lo que requiere el cultivo. Eso es importante, Luis. Claro. Y eso es lo que siempre hablamos de no copiar recetas o no copiar lo que hace mi vecino, ¿no? ¿Qué pasa? Tú en Vinces tienes una finca de 40 quintales años de cacao seco, digamos. Vamos a esa Ujú. suposición. Usas un buen programa de nutrición, usas un buen programa de protección de cultivo, usas microorganismos, todo. Viene el vecino que es tu amigo y te dice, oiga, ingeniero, ¿qué hace usted? Porque yo también tengo mi finca aquí de cacao, pero con otra variedad, pero produzco la mitad de lo que produce usted. ¿Qué hace usted? Y tú vas y le cuentas, yo aplico esto, uso esto, hago esto en esta época, etcétera. Hago Hago la las podas en este. por todo, ¿no? O sea, Exacto, tú le cuentas eso. pueden haber variables de suelo, haber variables de variedad genética, como tú dijiste, que puede condicionar la producción de ahí. Sí, obviamente, la agricultura no es un libro, o sea, no es una receta. Siempre hay que ver las variables que cada agricultor tiene. Y en base a esto, ya que estábamos hablando bastante de cacao, por lo menos acá en Ecuador los cultivos que más se producen son cacao, banano y flores. Al respecto de sostenibilidad, ¿tú cómo podrías decir qué tan sostenibles son banano y flores a comparación de cacao? Ya que me comentaste extensamente que el cacao está entrando a una etapa rica en sostenibilidad. Sí, entro a ese tema, déjame terminar la idea pasada. Y era lo que tú dices, tú tienes la forma que te ha servido a ti, la cosa y la sostenibilidad tiene que ver mucho con que el agricultor entienda que copiar lo que tú has hecho, cuando tiene un nivel de productividad a la mitad o tiene otras condiciones de suelo, etcétera, no es la solución. Eso también es como en medicina, nosotros venimos y decimos, mira, a ver, él se enfermó de esto y tomó esto, yo voy a tomar lo mismo porque parece que tengo lo mismo y no nos Claro. recuperamos. Lo mismo es el cultivo. Entonces, sostenibilidad, hablando como que la parte quizás de productiva, es mucho de realmente el foco que le damos en cuanto a ser muy conscientes de que cada finca, cada lote, cada zona es un mundo distinto. Y ahora sí, si hablamos de la pregunta que me hiciste ahorita, ¿qué tan sostenible? Bueno, la verdad que cada uno de estos cultivos, yo principalmente hablo de esos tres cultivos que dices tú, cacao, banano y flores, porque son los tres cultivos que mayor exportamos en Ecuador, que mayores volúmenes de exportación tenemos en Ecuador y que mayores ingresos también tenemos monetarios en Ecuador hoy por hoy. Banano primero,
y flores y cacao segundo o tercero. Depende de la época, se suelen turnar, ¿verdad? Pero en sí son esos tres cultivos principales. Cada cultivo tiene un enfoque de las tres ramas que te decía distinto. Entonces, lo que yo veo bastante es de que la sostenibilidad, como te decía, se basa en esos tres pilares: económico, social y ambiental. Lo que yo interpreto y lo que hemos visto es de que cada uno de esos cultivos trabaja con mayor énfasis en uno de esos tres pilares, trata de no dejar los otros dos pilares, pero le da mayor énfasis en uno de los pilares porque tiene una problemática específica en ese pilar. Y es una problemática clave y estratégica que si no lo soluciona, la sostenibilidad a largo plazo no va a poder mantenerse de su negocio. Entonces, hablemos por cultivo, si quieres. Banano. Banano lo hablábamos hace un rato. Banano está en un momento a ver, hay creo que 5.000, 6.000 agricultores, según la última data del Ministerio de Agricultura, de banano. Por lo general, el agricultor bananero tiene un ingreso económico estable, tiene un nivel de vida estable, bueno. Se dice que con una finca de banano de 20 hectáreas, una familia Vive de 4 o 6 personas vive bien, es vivir bien. muy bien. ¿Y qué será? El 80% de los agricultores o 60% de los agricultores Están por ahí. está por encima de las 20, 30 hectáreas. Sí, es un Si gremio que hay un no, nivel, es un gremio que está un poquito mejor económicamente a comparaciones como gremios maiceros, arroceros, que de cierto modo tienden a tener una diferencia económica abrumadora, pues. entonces, por ejemplo, en lo A social, ¿no? Porque ajá, hay, claro, sus picos y sus bajas. si tú vas a una bananera, a nivel social, si ves la parte social, dices, ok, este agricultor tiene afiliada a las personas que trabajan en la finca, tiene a su gente ya que es parte asociada al campo, tiene sus consultores, ellos tienen un nivel de vida correcto, también se preocupan muchas veces por educar de buena forma a sus mayordomos, gente de campo, ya tienen un trabajo estable, eso es lo que siempre vemos. Entonces quizás a nivel social no sea el principal problema, más bien Banano ha trabajado por el cultivo y por el nivel de ingresos que ha tenido, se ha podido formalizar más en ese sentido. Pero, por ejemplo, el principal problema de los últimos años de Banano es quizás el pilar económico. Y el pilar económico, porque cada vez la Unión Europea o todos los mercados donde exportamos, sobre todo la Unión Europea, pone cada vez trabas más complicadas de, mira, necesito que Banano no tenga esto, no tenga este químico, no tenga esta molécula, no tenga no se use esto, se haga de esta forma, mira, me gusta este nivel de calidad de fruta, ese calibre no. Cada vez piden más, pero no están dispuestos a pagar más, ¿verdad? Y todo Wow. eso, ese pedir más, al bananero le cuesta más. Tienen que buscar otras soluciones, tienen que invertir en mayor mano de obra y el costo más alto de una bananera es la mano de obra, porque es complicado Sí, pues, mecanizar, ¿verdad? el mejor ejemplo que podemos ver es que hace un par de años atrás, en el sector bananero, prohibieron el uso de clorpirifos para protección del banano mismo. Entonces, ese cambio de buscar una molécula a piriproxifen, que es una que ya sí aprueba las nuevas regulaciones, en precios estamos hablando de cuánto, un 25, un 30% más de valor que el agricultor tiene que asumirlo, pues porque el precio al final no se ve reflejado, o sea, el cliente termina no pagando lo mismo con más exigencias. Entonces, ese yo veo mucho el foco de la sostenibilidad en temas bananeros hoy, es ese pilar económico de la industria y los representantes de la industria bananera están yendo a Europa a sentarse con ellos y decirles, ok, tú quieres esto, está bien, entiendo que tengas tus porqués, pero también nosotros tenemos nuestro porqué. Cada vez el margen de rentabilidad del negocio es menor y ya cuando el negocio es interesante, cuando el negocio ya es grande, ya eso se vuelve, al final ya es un agronegocio, o sea, ya si la actividad no tiene una rentabilidad mayor del 10, 20%, 30%, el bananero piensa dos veces y dice, vale la pena que esté en este cultivo y le saque tanto esfuerzo. Entonces,
hacia allá va mucho el enfoque de la sostenibilidad, creo que es ese pilar económico, pero siempre esto resaltarlo. Si se deja la parte ambiental y se deja la parte social, ninguna de las iniciativas de los proyectos que tenga esta parte de aquí va a poder avanzar. Entonces, por ejemplo, que la industria bananera está yendo a sentarse con esta gente de los supermercados, con todos estos mercados internacionales, y se sientan y dicen, ok, mira, tú me estás pidiendo esto, listo, yo voy a cumplir con no usar esta molécula, como dices tú, perfecto. Pero también, mira, estoy trabajando en estas iniciativas ambientales, estoy buscando fuentes quizás un poquito más orgánicas o biológicas. Yo vi inclusive que en vez de el clorpirifos usaban ajos, metían ajitos abajo de la funda, Sí, he donde hacían visto. O a ajá, o veces sea, una solución de ajo con agua. Sí. o insecticidas orgánicos que son mucho a base de ají, de limón, de otras cosas. Entonces, están viendo la forma también ambientalmente desde el punto de vista. Entonces, siempre viéndolo desde los tres pilares, eso es lo que hay que hacer y así es el punto de vista o el enfoque de sostenibilidad. Siempre hacia los tres pilares, ¿ya? Ahora, hablamos de otro cultivo. ¿Qué cultivo quieres hablar ahora, por ejemplo? Por ejemplo, digamos flores. Flores es un mercado un poquito más formal, yo diría, que de los tres que vamos hablando, ¿no? ¿Qué Ya, podrías decir sobre la adaptación a la sostenibilidad para los floricultores? ya, flores es un mercado, sí, bananos es un mercado que se puede decir que es formal en un 70, 80%, 60%. Flores es un mercado muy, muy formal, mucho más formal que el mismo bananero, porque hay ¿Mm? menos cantidad de agricultores que producen flores, hay menos hectariaje. A ver, Ecuador tiene aproximadamente, no se sabe realmente cuánto hay, porque cada año varía, porque eso es parte del trabajo del ministerio, de ir viendo realmente cuál es el número Sí, real que hay de hectáreas de banano. Pero digamos que hay 200.000 más hectáreas de banano. el número que por lo general se hablan en reuniones. Ya, digamos que hay 200.000 hectáreas de banano. De flores no hay más de 5.000, 6.000, ¿ya? Pero en Cambia el flores número. el nivel de rentabilidad es muy alto, muy, muy, muy alto. Inclusive en la pandemia hubo un fenómeno de que, ajá, como no había tanta demanda de esto, porque al final las flores se puede decir que es un lujo, no es una necesidad como si otros cultivos, como el banano, que sí es un alimento nutritivo, que a veces te da hey, mi desayuno va a ser un guineo porque no tengo más dinero para poder comprar, ya. Ese, la flor no es una necesidad como si lo es el banano, esencialmente, ¿no? Entonces, en la pandemia, la demanda bajó de flores y hubo un fenómeno de que los pequeños florícolas, algunos que no tenían el negocio tan estable, quizás prefirieron vender su florícola a una florícola más grande. Entonces, hoy por hoy hay negocios de florícolas de 200, 100, 200, 300 hectáreas, que eso en flores es muchísimo y es un nivel de ingreso bastante importante. Entonces, volvamos a pensar en los tres pilares, ambiental, social y económico. Yo cuando veo una florícola mediana y grande, ves la parte social, oye, tienen canchas de fútbol. 20. Sí. Visitaba una finca de 200 hectáreas y tienen 4.000 trabajadores, de los cuales, bueno, ahora 100, 200 hectáreas, 4.000 trabajadores, de los cuales, ¿se me estás escuchando? Sí. Sí, de los cuales el 100% eran afiliados, tenían un sueldo remunerado hasta quizás mayor del sueldo básico. No solo se preocupan por pagarles bien, sino también porque estén felices. Tú los ves bien equipaditos, con todos sus implementos o equipos de seguridad. Entonces te das cuenta, bueno, aquí el nivel social está un poquito más cubierto, quizás no es el foco completo. Ahí están viendo ya otras cosas, como más bien empoderamiento femenino, trabajar también con las familias de sus trabajadores, ya es otro nivel. La parte Sí. económica, las flores son muy rentables, entonces la parte económica quizás no es tanto el enfoque de ellos a nivel de sostenibilidad, sino que su enfoque hoy, yo lo estoy viendo, es mucho la parte ambiental. ¿Y ellos qué están hablando hoy por hoy? Ellos están hablando del tema de carbono, ¿sí? La industria Ah, florícola se ha puesto el objetivo de ser la primera industria agrícola carbono neutro del Ecuador. O sea, quieren ganarle al banano, quieren ganarle al cacao, al arroz, al maíz,
tienen que ser ellos los primeros en decir, hey, yo fui el primero en que todas mis corporaciones o todas las empresas que producen flores sean carbono neutro. Claro, pero ¿Ya? ahí también la vara es diferente, pues no vamos a comparar un cultivo general menor a 10.000 hectáreas a uno entre cacao y banano que superan el medio millón de hectáreas, pues. Entonces, Bueno, también tiene hay menos, hay menos productores, las zonas son más localizadas, es mucho más factible en realidad. sí, te podría decir que el trabajo no es tan complejo, pero igual tiene su complejidad de por medio, ¿no? Porque esto de ser carbono neutro no es tan fácil. Tiene su costo, tiene su tiempo, tiene su necesidad de tener gente trabajando en eso. Entonces, pero bueno, hacia allá es el enfoque que yo hoy por hoy veo, porque más bien el mercado europeo, no obviamente, están diciéndole, ok, mira, necesito que para que me vendas flores, tú como organización, tú, Luis Calzada, tienes que tu organización, tus dos, tres carros, tu finca, tal, tienes que tener por lo menos media tu huella de carbono. Ah, ya Ujú. listo. Hoy por hoy es un requerimiento. Más a 2, 3 años después va a ser una obligación. Más adelante ya no van a quedarse a solo medir, sino, oye, para hacer negocios contigo tienes que ser tu carbono neutro. Entonces, para ser carbono neutro, tienes que haber primero medido tu huella de carbono, luego hacer acciones para reducir esa huella de carbono, porque de nada vale solo medirla e ir al mercado voluntario de carbono y comprar bonos de carbono. No tiene mucho sentido ético eso de ahí. Entonces, primero se mide, luego se reduce de las formas que sea. Te das cuenta, por ejemplo, en flores, el principal emisor de huella de carbono son el uso de la Ya. energía. Ok. No, uso de energía. Ellos usan mucha energía para sus procesos como tal, ¿ya? Energía, el fertilizante también es importante, el transporte también es importante. Bueno, entonces ok, ¿qué otras medidas puedo adoptar? Mira, si yo uso energía basada en fuentes no renovables, voy a buscar ponerme aquí unos paneles solares y con los paneles solares vas a ver que la emisión de huella de carbono baja porque la fuente de huella de carbono es más limpia, la fuente de energía es más limpia, se podría decir, entonces la emisión baja. Entonces, ok, las florícolas están dispuestas a invertir en poder disminuir esa huella. Tercer paso, ahora sí, ya reduje mi huella en tanto porcentaje, listo, ya puedo ir al mercado voluntario de carbono a comprar bonos de carbono. Entonces, ahí ya dicen, ok, si mi finca produce 1.000 toneladas de CO2, voy a comprar 1.000 toneladas de CO2 en el mercado voluntario de carbono. Haces igualitos, se compensan y ahí estás, ya puedes venir y puedes certificarte como carbono neutro. Ya, hoy por hoy ya se está hablando de esto, ya los mercados están pidiendo estos requerimientos, poquito, 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 y ya vas a ver que más adelante va a ser una obligación. Ahora, el siguiente paso en la industria florícola, y es algo que nosotros hemos visto, es de que ya no es solo la organización, porque ya no es Luis Calzada, porque Luis Calzada no produce banano, digamos, y Luis Calzada está compensando la huella de carbono de su finca o de su organización. Ahora el siguiente paso es ok, ¿yo qué vendo? El floricultor vende flores, ¿vale? Obviamente, es hacer esa flor carbono neutro. Ese es como el siguiente paso. Y eso Oye, ya tiene Gustavo, mucha más complejidad. Ajá. ok, yo te entiendo de una flor carbono neutro, sostenible, eco-friendly, todo chévere, pero al final al productor florícola que ahorita está escuchando este podcast, entra y le va a haber un margen de valor mucho mayor, mucho menor, Claro, o le van a la larga van a decirle, como te estabas diciendo hace unos minutos atrás, mira, ahorita te voy a remunerar tanto, pero después te voy a dar el precio porque eso son obligaciones. Así como pasa bastante en el cultivo de banano, ¿no? Que le ponen también cada depende vez mucho. más varas, más varas, Ajá. más varas, y el precio se mantiene cada vez estándar, ¿no? Entonces no es que hay una diferencia significativa o que incentiva al productor. Un beneficio de estas florícolas medianas o grandes es que la mayor parte ellas mismas son exportadoras. Entonces tienen el contacto directo con los supermercados, ¿ya? O Ok. con el mercado, o con el trader. Entonces, hey, que tengas tu flor o carbono neutro, como dices tú, ya te hace sentarte en otra posición y decir, hey, yo ya tengo una flor carbono neutro. Mi flor no vale lo mismo que valía sin carbono neutralidad. Porque todo lo que estás haciendo en pro de
la compensación en pro de todo eso tiene un costo y aparte realmente te posiciona. Vas al supermercado, tú que eres consumidor, bueno, no sé si tú, pero quizás alguien más que le guste más la parte ambiental, que sea un poquito más consciente en la parte de yo quiero esto orgánico, va alguien a un supermercado de flores o a un super y encuentra flores, mira, esta flor es carbono neutro, me cuesta $2 más, no importa, carbono neutro, estoy dispuesto a pagar por que sé que de alguna forma están trabajando en pro del medio ambiente. Ya, entonces, obviamente con eso tienes un nivel de negociación más importante. Claro, sí me imagino. Al final, uno produce lo que la gente está dispuesta a consumir, ¿no? Si al final la gente está dispuesta a pagar 2, 3, $4 por flor más elevada, más cara, por un menor impacto ambiental, lo realizaría, ¿no? Más o menos Como si hay, la analogía como, al cacao, ¿qué digo? Al banano orgánico, al banano convencional. Por general, el valor de la caja está unos 3, $4 por arriba del otro, ¿no? y la gente está dispuesta a pagarlo porque dice orgánico. Acá pues no va a decir orgánico, va a decir carbon net o carbono neutro. Y bueno, va a depender mucho del mercado y de este floricultor, cacatero, bananero, el que sea, que realmente quiera posicionar ese concepto y ser muy pionero, porque no va a ser tan fácil al inicio porque hay que ir a buscar quién esté dispuesto pero cuando lo encuentres vas a ver cómo el mundo se pelea por tu flor, por tu cacao, por tu banano con baja huella de carbono o con un carbono neutro. Eso va a ser muy, muy clave. Y ahorita que estamos en el tema de las flores, Holanda, que es un país grande a nivel de producción de flores, ¿ellos ya están en este tema de carbono neutro en flores o Ecuador quiere ser uno de los pioneros así en el mercado? Mira, ahí sí, a nivel de región, me imagino que Europa está mucho más adelantado con nosotros en esto porque Europa produce flores, deben ellos tener inclusive otro tipo de certificaciones. Lo que está trabajando mucho ahorita la industria florícola a nivel global es, no sé si tú has visto esto de que en Europa están tratando de regular los bonos las certificaciones ambientales, de que Ok. hay cientos y cientos de sellos, de que cada quien tiene su sello propio, tiene su marca de certificación propia y al final no hay una sola clara. Entonces cuando va el consumidor a la percha no sabe por cuál irse porque es como que, ok, ¿cuál es? Entonces hay mucho, comienza lo conocido como el greenwashing, que es como que greenwashing es usar una idea de algo ambiental para ponerle un precio mayor o para posicionar tu marca de otra forma, ¿ya? Entonces, ahorita la Unión Europea está haciendo mucho control sobre eso y está haciendo muchas modificaciones en sus normativas para realmente controlar eso y decir, ok, ¿sabes qué? De estas 100 saquemos, no sé, 80, quedémonos con estas y a estas sí pongámosles el ojo y trabajemos para que sean buenas y asegurar el no greenwashing como tal. Ya, eso está trabajando mucho en la Unión Europea como tal. Ahora, lo de hoy por hoy, de la certificación de bono de carbono, no sé si a nivel Europa, pero sí sé que a nivel Latinoamérica no hay todavía mucho esta producción de florícola carbono neutro, como no lo hay en banano, que yo he visto que en banano recién están comenzando a desarrollar y quizás hay una o dos fincas que tienen banano carbono neutro. Y yo he visto en cacao una finca carbono neutro, con cacao carbono neutro, ¿ya? Entonces, Pero ahí viene mi pregunta. Si aún el mercado de banano no está pagando mucho más, ¿no se aumentaría los costos de producción por ser carbono neutro? Y supongo que debe haber una rentabilidad, porque estamos hablando el banano se fija bastante en la parte económica. ¿Hay eso alguna certificación? No sé, me invento, una Rainforest 2.0, un Global Gap 3.0 o aún no. todavía no llegamos a ese punto de que haya una regulación de que por este tipo de banano, cacao tal, vas a tener un precio diferenciado de ley. Eso no hay una ley todavía que lo asegure como tal. Pero, si te digo, si tú eres un bananero, cacautero o florícola que se dedica, puedes hacerlo por dos formas. Hay dos razones de por qué haces esto. Por convicción, yo conozco empresas de cacao, exportadoras de cacao, que hacen esto por convicción y no porque les van a pagar más, sino porque realmente la mayoría son europeas
son compañías transnacionales que tienen sede en Europa o en quizás en Estados Unidos u otros mercados, son un poquito más conscientes y hacen estas cosas por convicción de decir, ok, voy a tratar de ser carbono neutro por convicción, por ayudar al planeta y no, no mucho porque me vayan a pagar un precio mayor, ¿ok? Sí hay personas que están dispuestas a hacer eso y que ya están trabajando en ello, que hoy por hoy están dispuestos a comprar insumos que sean, pueden ser, quizás la inversión sea mayor, pero que te aseguren un menor nivel de emisión de huella de carbono, o que sea más saludable con el suelo, o que sea más responsable y friendly con la biodiversidad. Ya están dispuestos a hacerlo a pesar de que no están vendiendo su cacao, banano o lo que sea más caro. Sí hay. Ahora, también hay la verdad de que el agricultor no va a estar dispuesto a hacer esto hasta que se lo Ah, recompense de tal forma como, ok, esto cuesta, comprar bonos de carbono no es tan sencillo, acreditarse ujú. no es sencillo, tienes que buscar certificadores internacionales, tienes que buscar consultores que te levanten la información. Obviamente El tiene un costo, tiempo, la gestión logística que pero tienes que son cosas que si le tú van a... tienes, si tú tienes la capacidad y tienes el contacto con el supermercado, trabajas de la mano con la exportadora, haces un proyecto sostenible con la exportadora, le dices, hey, voy a comenzar a producir banano, cacao, flor, carbono neutro. Ya eso tiene un costo a otro nivel. Vamos y busquemos el supermercado, busquemos al cliente final a que tú le vendes esto, porque es el cliente final el que está dispuesto a pagar más. O sea, por eso la percha o el supermercado es el que va a querer pagar más. En el caso de banano y flores, ¿no? En el caso de cacao, el que va a estar dispuesto a pagar esto es el que vende el chocolate. Ujú. Que le encantaría a una chocolatería de top en Suiza vender, oye, tengo un chocolate que ahora es carbono neutro, porque quien me vende el cacao está en Ecuador y tiene certificado su cacao carbono neutro. Es Ah, donde viene, tendría, cuando hablabas, ¿no? Donde viene la trazabilidad y saber cuándo se sembró, cómo se cultivó, cómo se mantuvo y cómo se transportó. al final tiene que ver mucho con eso de, ajá, hoy por hoy no hay una ley que te diga que te van a pagar más, por ende no vas a ver que todo el mundo se va a cambiar a todo esto de ser carbono neutro de la nada, de así de rapidito, va a tomar su tiempo. Pero los primeros vas a ver que su mercado va a estar muy dispuesto a pagar el doble o el triple de lo que normalmente pagan por tener esa fruta, ese grano, esa flor. Realmente va a haber ese valor. Y Algo, algo, por eso hablamos algo que mucho de sí, cultivos de exportación, ¿no? Porque el mercado afuera sí probablemente esté dispuesto a pagar. Ahora es diferente que hablemos de maíz y eso, arroz, ahí va mi que ahí sí es más pregunta, porque ahí es donde se centralizaba mi pregunta. Estábamos hablando de cultivos que se exportan y son rentables. Pero ahora, ¿cómo podemos llevar o convencer a los agricultores de esos cultivos que no son tan rentables? Por ejemplo, maíz, arroz, soya, esos cultivos que los márgenes a veces no son los más ideales y tampoco que tienen una diferenciación exclusiva dentro de un mercado. ¿Cómo podemos incentivarlos a producir sosteniblemente? ahí cambia, por eso decía que al final el enfoque de la sostenibilidad de los tres pilares que siempre tienen que ir de la mano puede ser de que le den un enfoque más fuerte a uno de esos tres pilares. Por ejemplo, Ujú, si hablas de maíz y arroz, para mí el principal problema hoy por hoy es la parte económica. Y eso es lo que combate ujú, todos los años el ministerio, las federaciones de arroz, de maíz, las asociaciones de ir y sentarse con quien fabrica balanceado en el caso de maíz en Ecuador, con el ministerio y decir, ahí no importa tanto porque necesito sostenibilidad en mi precio para realmente invertir en campo. Entonces el enfoque del pilar de sostenibilidad es mucho la parte económica y también la parte social, porque ajá, hay 300.000 hectáreas de maíz en Ecuador, años se siembran, más de 300.000 hectáreas. ¿Cuántos agricultores hay? Creo que hay 60.000 agricultores de maíz que siembran en Ecuador. Ahí sí te vas a encontrar en provincias como Manabí, en provincias como Loja, algunos lugares de Guayas, que el agricultor, vas a ver mucho pequeño agricultor de menos de una hectárea, dos, tres, cuatro, cinco hectáreas, que su ingreso anual y
situación económica anual depende del maíz. Yo he ido a Loja y en Loja lo que hacen en los sectores donde siembran maíz es sembrar maíz. Y depende de cómo les fue en el invierno, tienen buen ingreso para el resto del año. Si les fue mal, chuta, el año se va a poner complicado porque no pueden sembrar maíz en la segunda temporada del año, porque no hay lluvia y bueno, va a ser un año complejo, un año de mucho ahorro, de quizás no haya cómo estudiar, quizás no haya... Entonces ahí sí se vuelve la parte social muy importante de concientización. Un tiempo estuve en Loja y hablaba mucho con el gobierno, estábamos no sé cómo llegó una charla del gobierno ahí en Loja, y Tocar quien puerta estaba ahí nomás. hablaba, sí, ahí cuando estábamos ahí hablaban mucho de la concientización, de trabajar mucho en la parte social, de decirles, mira, aparte del maíz, en la época que no llueve tienes la oportunidad quizás de tener ganado en esta parte, o tienes la oportunidad de producir, no sé, cualquier cosa, hay otras oportunidades de ser emprendedores, de ir O sea, viendo hacer como otro te tipo de negocio. digo, ¿no? Como una especie de Exacto. rotación de cultivo. Tal vez en esta época no funciona el maíz, prueba con otro cultivo no perenne que te pueda rotar y generar más divisas. A eso más o menos, ¿no? Por eso te decía, eso va a ser al final la diversificación y es mucho en la concientización social, de enseñarle al agricultor que no solo existe el maíz, sino que hay otras fuentes de ingreso que también, con las cuales puedes trabajar y que quizás también son más rentables que el mismo maíz. Entonces ajá, el pilar económico es clave, pero el pilar social es importantísimo porque tienes que generar mucha concientización. A ese agricultor maicero, yo en los vi, o sea, que soy testigo, son agricultores de 50, 60, 70 años que todavía siguen produciendo maíz, que no es tan fácil cambiarles el chip, ¿no? Entonces ahí también la parte social, tanto en cacao como en maíz, es súper clave. Social a nivel de las nuevas generaciones, de empoderar a las nuevas generaciones de que el negocio agrícola es rentable. Decirle al nieto de ese maicero de 70 años de Pindal, ahí en Loja, de oye, el maíz es un negocio y ya no tienes la necesidad de estar ahí todos los días porque hay herramientas tecnológicas que te permiten monitorearlo día a día desde tu casa mientras quizás estás viendo lo que quieras ver no sé, en Twitch, en YouTube, lo que sea, ya no tienes la necesidad de estar ahí todos los días. Entonces también es Pero mucho de obviamente, la parte social. pues, obviamente hay que estar en el campo. Obvio, Créeme obvio, que, pero tú sabes que la nueva generación quizás no quiere estar ahí 24/7 como si estaba su abuelo, ¿no? Y por eso dicen, ya no quiero, ya no, yo no quiero eso porque mira, mi abuelo todos los días ahí en la maicera. ujú, No, es importante que esté ahí, pero hay otras herramientas que te ayudan a monitorear y que te bajan un poco la carga de trabajo, sino que hay que hacer mucho más bien de tomar decisiones y de desarrollar ese sentido de toma de decisiones para que llevar tu cultivo a otro nivel, ¿no? Entonces, esa es la parte créeme, social importante en estos cultivos. créeme que yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo vendí paquetes de agricultura de precisión casi un año y ese discurso yo daba y a veces me tocaba ponerme a hablar con un hombre de 60 años que venía 35 siendo productor de su cultivo y el man lo conocía al derecho y al izquierdo y de venderle un paquete de imágenes satelitales tal vez no le parecía tan interesante o una nutrición especializada no los atraía mucho. Entonces, ese tacto y esa forma de decirle al productor es súper importante porque ese es uno de los enfoques también del programa, pues poder hacer ese cambio y mostrarle, por ejemplo, hoy hablamos de tres, de cuatro, cinco cultivos casi, ¿no? Y decirle, mira, podemos ser sostenibles con estos cultivos y no solo ser sostenibles, sino ser rentables, amigables con el medio ambiente y generar un impacto en la sociedad. Y esos son los tres puntos claves que yo podría decir de que hemos hablado aquí, ¿no? Esa es la sostenibilidad. La acabas de resumir muy bien, la verdad, Luis. Y al final, eso es mucho también de trabajar día a día, de tener mucha fe, soñar mucho de que lo vamos a poder lograr. Y yo soy un fiel creyente de que toma su tiempo, porque hacer estos cambios en cada uno de esos pilares no es fácil. Pero sí, cuando el agricultor ve el resultado, ve de que, uy, mira cuánto ahorré ese ciclo,
produje lo mismo, pero mira, me ahorré tanto más porque cambié de nutrición, una nutrición un poquito que por unidades de nutrientes mayor, es más costosa, pero al final Es más tuve que aplicar menos, es más rentable, mi productividad se fue mayor, etcétera. Hay muchas formas y somos conscientes que la verdad, algo también, y que podría cerrar con este mensaje, eh, la sostenibilidad real y para poder lograrla necesitan todas las cadenas trabajar en conjunto, ¿sí? Todos tenemos que ser amigos en esta vida, todos. El exportador, para poder ser sostenible, necesita que quien le venda la caja también trabaje en sostenibilidad, trabaje en que esa caja tenga un origen justo, que se ha obtenido de algún bosque, la materia prima, que ilícita quizás... también. Exacto, entonces al final la sostenibilidad depende del trabajo en conjunto de todos los actores. Todos nos necesitamos. Tu exportadora es experta en ese tema, la empresa de insumos, nutrición es experta en ese tema, la empresa de transferencia de conocimientos es experta en ese tema. Todos nos complementamos porque cada quien tiene su ventaja competitiva, ¿verdad? Y esa ventaja competitiva al final nos va a ayudar a generar un ecosistema sostenible. Entonces por eso es clave el trabajar en conjunto y por eso se vuelve clave la cadena de valor de cada uno de los cultivos. Y a mí me gusta mucho que, al menos en Ecuador, se está formalizando mucho estas cadenas de valores o estos sectores, asociaciones de cada uno de esos cultivos principales, que son los que más he visto, que flores, banano y cacao, que tratan de representar al país y a cada uno de esos 5.000 bananeros, 120.000 cacauteros, 60.000 arroceros, perdón, maiceros, tratan de representarlos de una forma correcta ante el gobierno, ante el supermercado, ante el mercado internacional. Entonces, clave que sigamos trabajando en conjunto, generemos alianzas para ello y solo así podremos lograr la sostenibilidad real. Sí, créeme que yo adhiero a todo lo que tú dices, pero yo soy un poquito más ambicioso y yo creo que por lo menos si logramos explicarle el triángulo que dijiste, ambiental, social y económico, no solo a estos tres pilares fuertes de las exportaciones del país, nos enfocamos bastante a los productores de maíz, de arroz, las de hortalizas, papas, el resto de cultivos que hay en este país. Yo creo que podemos hacer un cambio. Y un cambio que no solo se enfocaría en Ecuador, podríamos ser la chispa que puede despertar el resto de la región y dejar un mejor planeta del que recibimos a las nuevas generaciones. Entonces, Así mismo, Gustavo, Luis. muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que tienes una agenda súper apretada. Así que un saludo y muchísimas gracias por formar parte de este equipo de Voces del Campo. Y a la comunidad de Voces les comento de que subimos episodios todos los domingos y todos los miércoles para que estén pendientes. En el podcast o como en YouTube estarán nuestras redes sociales para que se animen a seguirnos y estar pendientes de nuevas noticias, nuevas entrevistas y sobre todo estar al contacto de la información, que una población informada es una población que sabe a dónde ir y cómo llegar. Muchísimas Dale, gracias. Luis. Gracias, Gustavo. Nos Gracias. vemos. Chao, Gracias chao. a todos. Chao, chao.